Hola, hola, amantes de las historias que nos roban el aliento, bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para sumergirnos juntos en un nuevo análisis que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona a todos, el amor, pero no cualquier amor. Vamos a explorar ese amor que desafía los límites, que se enfrenta a los miedos más profundos y que nos mantiene pegados a la pantalla. Hoy vamos a desentrañar la historia de Yaman y cómo el amor, sí, ese sentimiento poderoso y a veces indomable, lo ayudará a superar sus mayores temores. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada mirada y cada momento crucial que define este viaje emocional. Pero antes de que nos adentremos de lleno en esta aventura, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de no perderse ninguno de nuestros análisis, teorías y debates sobre sus series y personajes favoritos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se lo querrán perder. Ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos de Yaman. Desde el primer momento en que lo vimos en pantalla, nos dimos cuenta de que no era el típico galán de telenovela. Tenía algo diferente, una oscuridad en los ojos que delataba un pasado turbulento, una carga que lo atormentaba. Yaman es un hombre que ha vivido situaciones extremas, que ha sido traicionado y abandonado, y que ha construido a su alrededor una coraza impenetrable. Esta coraza es su forma de protegerse, de evitar volver a ser vulnerable. Es su manera de asegurarse de que nadie pueda lastimarlo de nuevo. Su historia no es la de un príncipe azul rescatado de una torre, sino la de un guerrero que ha luchado contra dragones internos y externos, sobreviviendo a cicatrices que marcaron su alma. Pero como ya sabemos, el amor tiene una forma muy particular de colarse por las grietas de nuestras defensas. Y así es como entra en la vida de Yaman ella. Ella que con su luz y su bondad, comienza a derrumbar poco a poco ese muro que él ha levantado con tanto esfuerzo. Ella es el antídoto para su veneno, la melodía que resuena en el silencio de su soledad. Es la contraparte de su oscuridad, un faro que guía a este barco a la deriva hacia un puerto seguro. Y es precisamente aquí donde reside la magia de esta historia. No se trata de un amor fácil, de un flechazo instantáneo y sin complicaciones. No, aquí tenemos dos personas con heridas profundas, con miedos arraigados, que deben aprender a confiar el uno en el otro y a sanar juntos. Yaman, con su desconfianza innata, se resiste a dejarse llevar por sus sentimientos. Tiene miedo de volver a abrir su corazón y que lo rompan en mil pedazos. Piensa que es mejor mantenerse alejado, evitar el dolor, pero el amor es un imán poderoso que lo atrae irremediablemente hacia ella. Es una danza entre la repulsión y la atracción, una lucha constante entre la razón que le dice que se aleje y el corazón que le suplica que se quede. Este miedo a amar, temor a la vulnerabilidad, es lo que define gran parte del conflicto interno de Yaman. Lo vemos debatirse constantemente entre el deseo de estar con ella y la necesidad de protegerse. La vemos a ella por otro lado, irradiando paciencia y comprensión, dispuesta a esperarlo, a darle el tiempo que necesita para superar sus fantasmas. Y es que el amor verdadero no es egoísta, no presiona, no exige. El amor verdadero espera, apoya y comprende. Es un amor que se construye con paciencia, con pequeños gestos de cariño y con la firme convicción de que vale la pena luchar por él. No es un amor idealizado, sino uno real con sus imperfecciones y sus desafíos. Pero ¿cuáles son esos miedos que atormentan a Yaman? Bueno, en primer lugar, está el miedo al abandono. Como mencioné antes, ha sido abandonado y traicionado en el pasado, lo que ha generado en él una profunda inseguridad. Teme que si se entrega por completo al amor, tarde o temprano volverá a ser lastimado, que la persona que ama lo dejará, y lo dejará solo nuevamente. Este miedo al abandono lo persigue como una sombra, impidiéndole disfrutar plenamente del presente y proyectando una constante amenaza sobre su futuro. Las promesas de amor eterno le suenan vacías, los juramentos de fidelidad le parecen meras ilusiones. En segundo lugar, está el miedo a no ser suficiente. Yaman cree que no es digno del amor de ella. Se siente imperfecto, dañado, y piensa que ella merece a alguien mejor, a alguien que no tenga un pasado tan oscuro y problemático. Esta inseguridad lo lleva a autosabotearse, a alejarla, a poner a prueba su amor constantemente. Cree que su pasado lo define, que las cicatrices que lleva son una prueba irrefutable de su indignidad. Se compara con otros idealizados en su mente y se siente inferior,
incapaz de ofrecerle la felicidad que ella merece. Y en tercer lugar, pero no menos importante, está el miedo a perder el control. Yaman es un hombre acostumbrado a tener el control de su vida, a tomar las decisiones y a protegerse a sí mismo. El amor, sin embargo, es un sentimiento que nos desestabiliza, que nos hace vulnerables y que nos obliga a ceder el control. Yaman teme perder su independencia, su libertad, si se entrega por completo al amor. El amor le parece una jaula dorada, una trampa que lo privará de su autonomía y lo convertirá en un títere a merced de sus emociones. Prefiere la soledad a la dependencia, la libertad al compromiso. Pero a pesar de todos estos miedos, el amor es más fuerte. La conexión entre Yaman y ella es innegable, es palpable. Se entienden con una mirada, se apoyan en los momentos difíciles y se complementan a la perfección. Ella es la luz que ilumina su oscuridad, la calma que apacigua su tormenta interior. Y él, a su vez, la protege, la cuida y la ama con una intensidad que nunca antes había experimentado. Su conexión trasciende las palabras, es una sinfonía de emociones que se entrelazan y se complementan. Ella le ofrece un refugio seguro, un espacio donde puede ser vulnerable y mostrar su verdadero yo sin temor a ser juzgado. Él le brinda protección, seguridad y la certeza de que nunca estará sola. El proceso de superación de Yaman es gradual, no es de la noche a la mañana. Requiere tiempo, paciencia y mucho esfuerzo por parte de ambos. Ella debe demostrarle constantemente que puede confiar en ella, que no lo abandonará y que lo ama tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Él, por su parte, debe aprender a confiar en sí mismo, a perdonar su pasado y a abrir su corazón al amor. Es un camino lleno de obstáculos, de recaídas y de momentos de desesperación, pero también de pequeños avances, de gestos de cariño y de la firme convicción de que vale la pena seguir luchando. No es un proceso lineal, sino una espiral ascendente, donde cada vuelta representa un nuevo desafío y una nueva oportunidad para crecer. Y es precisamente a través de este amor incondicional que Yaman comienza a sanar sus heridas. Aprende a dejar atrás el pasado, a perdonar a quienes lo lastimaron y a aceptarse a sí mismo. Descubre que no está solo, que tiene a alguien que lo ama y que lo apoya incondicionalmente. Y es esta certeza la que le da la fuerza para enfrentar sus miedos y para luchar por su felicidad. La aceptación de su pasado es clave para su sanación. Deja de avergonzarse de sus cicatrices y las empieza a ver como marcas de guerra, como pruebas de su resiliencia y de su capacidad para sobrevivir. Reconoce que su pasado no lo define, que tiene el poder de elegir su futuro y de construir una vida plena y significativa. Pero no todo es un camino de rosas, por supuesto. A lo largo de la historia, Yaman y ella enfrentan numerosos obstáculos, tanto internos como externos. Hay malentendidos, celos, secretos del pasado que resurgen y personas que intentan separarlos. Pero a pesar de todo, su amor se mantiene firme como un faro en la tormenta. Los obstáculos externos ponen a prueba su relación, pero también los fortalecen. Los malentendidos les enseñan a comunicarse mejor, los celos les recuerdan la importancia de la confianza y los secretos del pasado les obligan a enfrentar sus demonios internos. Y es que la clave de su relación reside en la comunicación. Aprenden a hablar abiertamente sobre sus sentimientos, a expresar sus miedos y a resolver sus conflictos de manera constructiva. Entienden que la confianza es fundamental para construir una relación sólida y duradera. La comunicación no es solo hablar, sino también escuchar. Aprenden a prestar atención a las necesidades del otro, a comprender sus perspectivas y a validar sus sentimientos. La empatía se convierte en un pilar fundamental de su relación, permitiéndoles conectar a un nivel más profundo y significativo. Además, también es importante destacar el papel de la vulnerabilidad. Yaman aprende que mostrarse vulnerable no es sinónimo de debilidad, sino de fortaleza. Se da cuenta de que es a través de la vulnerabilidad que se conecta verdaderamente con ella, que le permite conocer su verdadero yo y que construye una intimidad profunda y significativa. La vulnerabilidad le permite derribar sus muros y mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Ya no teme ser juzgado o rechazado, porque sabe que ella lo ama incondicionalmente. Y así, poco a poco, Yaman va superando sus miedos y se entrega por completo al amor. Descubre que amar no es un riesgo, sino una oportunidad. Una oportunidad de ser feliz, de crecer como persona y de construir una vida plena y significativa. El amor lo transforma, lo libera de sus cadenas y lo convierte en un hombre nuevo. Descubre que la felicidad no está en el control, sino en la entrega, en la confianza y en la conexión con otro ser humano.
En definitiva, la historia de Yaman es una historia de superación personal, de amor incondicional y de esperanza. Nos enseña que el amor puede ser una fuerza transformadora, capaz de sanar las heridas más profundas y de ayudarnos a superar nuestros mayores miedos. Nos recuerda que no estamos solos, que siempre hay alguien que nos ama y que nos apoya incondicionalmente. Y nos inspira a creer en el poder del amor para cambiar nuestras vidas. Es una oda a la resiliencia humana, una prueba de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz al final del túnel. Nos recuerda que el amor no es un destino, sino un viaje, un camino que se recorre juntos, de la mano, superando obstáculos y celebrando los pequeños triunfos. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios miedos y a atrevernos a amar sin reservas, a abrir nuestros corazones y a dejar que el amor nos transforme. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Yaman y su lucha contra sus miedos. Creo que es una historia que nos deja muchas reflexiones importantes sobre el amor, la confianza y la superación personal. ¿Qué les pareció la evolución de Yaman a lo largo de la serie? ¿Cuál fue el momento clave en el que vieron un cambio significativo en su actitud? ¿Creen que su historia es un reflejo de las luchas internas que enfrentamos muchas personas en la vida real? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre Yaman y su historia de amor, y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Además, si tienen alguna teoría interesante sobre la serie, no duden en compartirla con nosotros. Nos encanta leer sus ideas y debatir sobre ellas. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan nuestro canal, y de suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, nunca dejen de creer en el poder del amor. Hasta la próxima, amantes de las historias.